antes, bueno, mis viejitos trabajaban acá, mis padres trabajaban en Salina. Pero más antes no era como es ahora. No había cooperativa, no había nada, era tan solamente un pedazo de reserva que decían. Era el sueño de llegar a una cooperativa o bien pedirle esta salina para poder trabajar a la gente del lugar. Mira, un trabajador de la sal es muy importante por hacer valer tus derechos, que quedarte de la zona, tener una minería cerca como lo tenemos nosotros. Este mineral es de nosotros, por ser de acá, nativos de acá, de la tierra, de los originarios que somos, y nosotros le queremos defender y esto que sea una fuente de trabajo para nuestros hijos. Como dicen el refrán, la unión hace la fuerza, así que es así. A donde hay unión es más fácil que pelear uno mismo, porque uno solo no. Hay veces que, bueno, te abren las puertas y hay veces también que encuentras cerradas, pero en unión y en mayoría está la fuerza. La historia del trabajo en la Argentina es un largo camino que vamos a intentar desandar en estos 13 capítulos. 200 años atrás, cuando la Revolución de Mayo dio los primeros pasos para terminar con la servidumbre y la esclavitud, se inició en la Argentina la lucha por la distribución de la tierra. Y muy rápidamente nació la industria agropecuaria, que para establecerse como modelo productivo demandó naturalmente cambios sociales, políticos y económicos. Ese desarrollo fue dictado desde el exterior y generó beneficios para pocos, naturalmente. Eso sí, dejó a su paso una sangrienta campaña contra los pueblos originarios y la premisa de que lo criollo encarnaba la barbarie. Fue con los trabajadores que masivamente arribaron a la Argentina buscando una oportunidad que llegó el embrión de la organización obrera con que socialistas y anarquistas integraron las primeras sociedades y sindicatos. A partir de allí, la lucha para obtener derechos laborales será constante y cada paso será una historia llena de episodios vibrantes. Los invito a conocer esa historia. La historia del trabajo en la Argentina. Al momento de la creación del Virreinato del Río de la Plata, el estado de las fuerzas productivas en el territorio era de un desarrollo casi nulo. Las culturas originarias habían sido arrasadas. La fuerza de trabajo la constituían los pueblos sometidos a condiciones de esclavitud para favorecer el mantenimiento de los españoles.
La figura que los integraba al sistema era la encomienda, mediante la cual a un español se le encomendaba la evangelización de un grupo de indígenas, quedando sus vidas a disposición del encomendero. Otro sistema, la mita, era una forma de contratación por turnos en las minas, que establecía el reemplazo de los dineros cada 6 meses. El yanaconajo era otro sistema de trabajo obligatorio aplicado como castigo a los indígenas nómades. Además del sometimiento obligatorio de los pueblos originarios, una importante cantidad de esclavos eran traídos desde África para completar la mano de obra. El resto de la población que no integraba el servicio forzoso estaba compuesta por artesanos, profesionales, comerciantes y terratenientes. Virreyes y cabildantes se sucedían en una administración cuya tarea principal consistía en contabilizar las sucesivas remesas de materias primas que tenían como destino los puertos españoles. En el virreinato, los primeros signos de progreso visible fueron los saladeros. Estos productos se exportaban a muy buen precio, enriqueciendo a quienes contaban con un puerto cercano. La industria era, sin embargo, el sector menos favorecido por el gobierno controlado desde la península. Pues América era el principal consumidor de mercancías españolas. Su Majestad no puede permitir que los establecimientos de fábricas y manufacturas se multipliquen, ni aun que subsistan. Lo estima contrario al bien y a la felicidad de todos sus vasallos y dominios, y recela que acostumbrados a ellos, rehusaran después volver a las minas de oro y plata. Será hacia fines del siglo XVIII cuando una serie de acontecimientos ofrezcan a estas latitudes la posibilidad de torcer su destino. El desarrollo de la máquina de vapor, cuya utilización optimizó los estándares de producción de la época, generó un cambio en la economía mundial. 13 colonias inglesas acuerdan poner fin a la dominación británica. En Cusco, José Gabriel Condorcanqui toma el nombre del último emperador de los incas y encabeza una rebelión contra el poder español. La Revolución Francesa marca el fin del absolutismo y la instauración de la soberanía popular. Las rebeliones en el Alto Perú hacen peligrar las finanzas de los hacendados del Río de la Plata. El abogado Mariano Moreno los representa ante la corona y consigue la apertura del comercio con Inglaterra. La caída del trono español en manos de Napoleón Bonaparte será el motivo que Buenos Aires encontrará para exigir la sustitución del virrey Cisneros por una junta de gobierno revolucionaria. Hacendados, artesanos, gauchos, indios, peones o esclavos, en la Revolución de Mayo convergieron sectores que por distintas razones anhelaban la independencia. Sus dirigentes comprendían claramente la necesidad de un proyecto nacional que librara al territorio de su dependencia económica. Manuel Belgrano destacará la importancia de establecer una flota propia, asegurando la distribución, el comercio y el flete de los productos del país hacia el exterior. Toda nación que deja hacer por otras una navegación que podría hacer ella misma, disminuye su fuerza. Los recursos del Estado vendedor están en manos del Estado navegante. Un alzamiento general de las colonias se produce a través de toda la América hispánica. Más de una década necesitarán los pueblos sudamericanos para completar su guerra de independencia contra la España colonial. En Tucumán, un congreso de diputados proclama la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica del rey de España, Fernando VII, y toda otra dominación extranjera.
Mientras las crisis políticas y los medios de gobierno se suceden, el único sector en crecimiento será la ganadería. La destrucción de las salvaguardias reales que impedían el acceso a las tierras en calidad de propietarios permitió la expansión acelerada de los estancieros. Las tierras que habían permanecido en manos de los indios eran las más codiciadas. Sobre ellas existían miles de cabezas de ganado cimarrón. Los terratenientes iniciarían un ciclo expansivo a lo largo del siglo, presionando al gobierno de Buenos Aires para poner las tropas nacionales y las inversiones públicas al servicio de sus necesidades. La hipoteca sobre las tierras fiscales, impulsada por Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, permitió una cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de una finca mediante el pago anual. La ley, que no especificaba máximos de extensión ni exigía a los concesionarios propósitos productivos, resultó un elemento viable para la especulación. La llegada al poder de Juan Manuel de Rosas inaugura el período federal, que deja a las provincias el gobierno de sus respectivos territorios, mientras deposita la representación externa en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El desarrollo de una industria propia se hará efectivo a través de la ley de aduanas, que grava el ingreso de la mercadería importada. A pesar del buen trato que existirá con los comerciantes extranjeros, los impuestos provocan enfrentamientos con Inglaterra y Francia, quienes establecen un bloqueo marítimo sobre Buenos Aires. Esta situación perjudicaba, entre otros, al grupo de estancieros del litoral, quienes necesitaban navegar libremente el río Paraná para no verse obligados a comerciar sus productos en el puerto de Buenos Aires. Justo José de Urquiza, que gobernaba Entre Ríos, pondrá sitio al gobierno bonaerense derrotando a Rosas en la batalla de Caseros. Justo José de Urquiza asume la presidencia provisional. Se sanciona la Constitución, que adopta un régimen federal. La provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. En la batalla de Pavón, las provincias confederadas se rinden ante las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre, quien asume la presidencia de la nación unificada. Los sucesivos gobiernos, hasta la finalización del siglo XIX, se caracterizarán por la búsqueda de la expansión territorial. En La Pampa, la fiebre del alambrado barrerá con los dominios de mapuches y ranqueles, pasándolos a manos de terratenientes dedicados a la ganadería. Esto no favoreció el establecimiento de pobladores, ya que la actividad requería escasa mano de obra. Expulsados de la zona rural, los obreros irán concentrándose en las ciudades, reunidos en asociaciones mutualistas y organizaciones defensoras de los trabajadores. En 1863 aparecerá el primer periódico obrero de América Latina. Al año siguiente, en Londres, obreros ingleses y franceses debaten la posibilidad de organizar la unión entre los obreros de todos los países. En el comité se encuentra el alemán Carlos Marx. El pensador alemán desarrolla una teoría para interpretar la crisis del capitalismo, en la que incluye como parte fundamental del desarrollo económico la fuerza de trabajo. Lo que me propongo investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de cambio que le corresponden. En el terreno de la economía política, esta investigación lleva al campo de batalla las pasiones más violentas, más mezquinas y más odiosas que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado.
En Argentina, mientras tanto, el primer censo nacional ponía en relieve los aspectos de una estructura social que necesitaba bases de organización. Extensiones territoriales mal pobladas y un índice de analfabetismo que alcanzaba el 71%. La presidencia de Sarmiento será una de las más activas en cuanto al tema educativo. Es notorio su esfuerzo por impulsar el desarrollo del país, aunque del mismo modo se destaca la noción eurocentrista de su pensamiento. Sarmiento, junto al resto de los gobernantes de su generación, ve en Europa el modelo a imitar. Desde su particular punto de vista, lo criollo encarna el atraso. Juan Bautista Alberdi, cuyas bases también contribuyen a la consolidación de la Argentina, expresa claramente ese pensamiento. Gobernar es poblar, pero hay que hacerlo con poblaciones civilizadas. Para educar a nuestra América en la libertad y en la industria, es preciso poblarla con poblaciones de la Europa. En 1875, el gobierno federal decretará una ley de inmigración y colonización, creando un llamamiento a los extranjeros, estableciendo un régimen para su bienvenida al país. El estímulo incluía propaganda en Europa y un programa de llegada con alojamiento y manutención en el hotel de inmigrantes. La inmensa mayoría de los recién llegados se lanzó a la aventura atraída por la promesa de distribución de tierras. Sin embargo, la mejor parte de los terrenos públicos se había vendido. Por entonces, los saladeros eran el mayor signo de progreso visible. El modelo agropecuario se consolida al iniciarse el llamado ciclo de la lana. Esto determina el crecimiento de la red ferroviaria, diseñada exclusivamente para satisfacer el comercio exterior con Gran Bretaña. Los adelantos de la época permiten la profundización de este proyecto de economía colonial que privilegia la renta y el latifundio. La concentración de riqueza en pocas manos será su consecuencia inmediata. La llegada a Buenos Aires del primer barco frigorífico marca el inicio de una nueva etapa para la economía ganadera argentina. Se construye en San Nicolás el primer establecimiento frigorífico y al año siguiente se inicia la exportación a Gran Bretaña de corderos congelados. Se establece en Campana la segunda planta frigorífica que empezó a elaborar carne vacuna congelada. Se establece en Avellaneda la compañía Sancinena, la única que por entonces integraba capitales argentinos. Este nuevo impulso a la ganadería provocaría una nueva fiebre, la de la apropiación de tierras por la fuerza. Nicolás Avellaneda le encarga a su ministro de Guerra, Adolfo Alsina, la puesta en marcha de un plan de avance sobre las líneas de frontera, destacando fortines en lugares estratégicos. La nueva línea estará basada en un pozo perimetral de 2 metros de profundidad, para dificultar el ataque de los malones y especialmente el traslado de ganado hacia las tolderías. A la muerte de Alsina, tomará su lugar el general Julio Argentino Roca, quien propuso atacar los asentamientos indígenas sin tregua y sistemáticamente. De 15.000 personas que por entonces poblaban la Pampa Abierta, 14.000 fueron capturadas y confinadas en colonias alejadas. Los gauchos libres son tipificados como vagos o bandidos. Son obligados a conchavarse como peones. La relación entre estancieros y peones es regulada por el Código de Policía Rural. Peor suerte corren los indígenas que sobreviven a la campaña militar, como los tobas, enviados a servir como mano de obra a la zafra tucumana, o los ranqueles, que pican adoquines para las calles de Buenos Aires. Las condiciones de vida de la mayoría
siguen provocando indiferencia en la clase gobernante. La totalidad de los trabajadores del país carecía de la más elemental protección legal. No existe nada semejante a un sistema de salud o previsión. La jornada de trabajo se extendía hasta 12 horas sin descanso dominical. Las ideas sindicales comenzaban por entonces a reflejarse en publicaciones y en incipientes intentos de organización. Las sociedades de resistencia comienzan a reemplazar a las mutuales, de la mano de anarquistas y socialistas. Los estancieros se encontraban corporizados en la sociedad rural argentina. Los industriales crearán el Club Industrial. Al producirse una nueva crisis internacional, el país se encuentra gravemente endeudado. El gobierno decreta la reducción de los sueldos y permite a los patrones pagar con vales. Se inicia una serie de huelgas y protestas que son reprimidas sin vacilaciones. El presidente Avellaneda pronunciaría un discurso profético, anticipatorio del conflicto que se avecinaba. Hoy, 2 millones de argentinos economizarán sobre su hambre y su sed para responder a una situación suprema: los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. La respuesta a esa afirmación no tardará en hacerse escuchar. Hasta aquí fuimos testigos del primer capítulo en esta historia del trabajo, el de la consolidación de un modelo agroexportador cuyo éxito no se refleja en las calles del país. A pesar de eso, pronto la nación festejará su centenario, pero casi con seguridad las protestas serán más potentes que las fanfarrias de celebración. Lo veremos en el próximo capítulo de la historia del trabajo en la Argentina.